Buen día, soy la estudiante Esqueri Guzmán Melanie Maricielo. En esta oportunidad expondré un artículo científico denominado La respiración del suelo y sus respuestas a factores bióticos y abióticos en bosques remanentes irregulares y paisajes verdes urbanos de Tianjin, China. Como se sabe, la respiración del suelo es sumamente importante en los bosques, dado que alberga grandes cantidades de carbono. Y esta a su vez ayuda a aumentar el secuestro de carbono en los bosques para mitigar las crecientes concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono. En los últimos años, la urbanización se ha desarrollado muy rápidamente, principalmente en China. Ello impacta de manera directa en aquellas zonas marginales urbanas, de las cuales se forman pequeños bosques remanentes en parches. Ante ello, es indispensable considerar, como pregunta, si estos pequeños bosques dispersos en parches tienen efectos positivos en el secuestro de carbono y si sus efectos son mejores en los bosques remanentes irregulares, en un área marginal o en los bosques verdes urbanos en Tianjin. Para ello se escogieron al azar 5 especies, de las cuales 3 de ellas son bosques remanentes irregulares y 2 son paisajes urbanos verdes. De ello, principalmente se tuvo como factor principal hallar la respiración del suelo y otros factores de influencia durante todo el año. Glosario de términos. ¿Qué es un bosque remanente irregular? Es un área perturbada donde hay una variación en la estructura del paisaje. Un paisaje verde urbano es un lugar de descompresión espacial y de preservación de calidad ambiental. Un parche muerto es un área de tierra relativamente heterogénea, con una estructura y vegetación variada. Polulus tomentosa, Rostipina, Rovidia pseudoacacia, Sophora japonica, Ginkgo biloba. Estas son las especies que se van a estudiar. ST, que es la temperatura del suelo, R subíndice temperatura del suelo, SWC, que es el contenido de agua, la biomasa de la raíz, y la ecuación de Van Holt, que es utilizada para determinar los valores constantes de equilibrio a una temperatura también constante. Materiales y métodos. El periodo de estudio fue en abril del 2018 a marzo del 2019 en el distrito de Tianjin, en el distrito de Xiqing, Tianjin, con un área de 120.6 kilómetros cuadrados. Se han seleccionado 3 bosques remanentes en parches representativos, Polulus, Rustipina y el bosque Rovinia pseudoacacia. Y también 2 paisajes verdes, Sophora japonica y el bosque Ginkgo biloba, donde se han establecido parcelas de 100 por 100 metros. Se ha medido la respiración del suelo, el contenido, la temperatura del suelo y el contenido de agua. A través de un analizador automático de flujo de carbono se ha hecho un muestreo del suelo y de las raíces finas. Por otro lado, se realizó un análisis en el laboratorio para hallar el contenido de carbono total, el nitrógeno total y otros componentes importantes. También se hallaron los principales microorganismos del suelo, las cuales se determinó mediante el método de la placa de recubrimiento de dilución, como se ve en la figura 1, el rayado de placas para la numeración bacteriana. De acuerdo al análisis de datos, se ha utilizado la ecuación exponencial tipo Van Hout para describir la dependencia de la temperatura, tanto como
la correlación de Pearson, la prueba de Pearson y la correlación canónica. De acuerdo a los resultados, podemos observar que en la figura 1 se muestran los valores medios mensuales de la respiración del suelo, la temperatura del suelo y el contenido del suelo. Podemos decir que el contenido del suelo, de agua en el suelo, no se define significativamente entre los bosques remanentes regulares y los paisajes verdes urbanos en todos los meses. En cambio, de acuerdo a la respiración del suelo, en invierno en octubre a julio se determinaron cantidades un poco más altas de dióxido de la respiración del suelo. La temperatura del suelo aumentó significativamente en el mes de julio. Ahora, en la figura 2, de acuerdo a la variación diurna de respiración para bosques remanentes regulares y los paisajes, se puede decir que no se ha encontrado una discriminación para la respiración diurna entre los bosques remanentes irregulares y los paisajes verdes urbanos. Pero en enero y abril se obtuvieron valores máximos a las 12 de la mañana. En cambio, de acuerdo a la temperatura del suelo, no se ha mostrado una discriminación también, no se ha mostrado una discriminación clara en ambos paisajes. Pero los valores máximos fueron en el mes de enero, julio y octubre a las 4 p.m. De acuerdo a la tabla número 1, se puede decir que los bosques remanentes no mostraron diferencias significativas y la pendiente común fue de 1.692. Ahora, de acuerdo a la figura 5, que son las relaciones estandarizadas del eje principal del contenido de agua con respecto a la respiración del suelo, se puede decir que la respiración del suelo de los paisajes verdes cambia fácilmente con las fluctuaciones de temperatura del suelo en cuanto a la correlación entre respiración del suelo y el contenido de agua. Continuando, de acuerdo a la tabla 4, se puede decir que la respiración del suelo de los bosques remanentes parchados y los bosques de los paisajes verdes urbanos se correlacionaron positivamente con el efecto sinérgico de la temperatura del suelo y el contenido de agua. En un 95%, 80.1%, 88.1% y 66.4% de la variación. En la figura 6 podemos ver que hay una correlación positiva lineal significativa en cuanto a la biomasa de las raíces finas y la respiración del suelo, y no se han encontrado discriminaciones en el grupo de los bosques remanentes irregulares, individuales y paisajes individuales. De acuerdo a la discusión, en general, la temperatura del suelo afecta principalmente a la respiración del suelo a través de dos aspectos principales, que son la actividad microbiana y la actividad de las raíces de las plantas. El efecto de la histéresis de la temperatura del suelo relativo a la respiración del suelo se debe a su escala alométrica en un día. Quiere decir que la temperatura del suelo puede ser más alto, que las temperaturas altas no pueden ser adecuados para el metabolismo de los microbios y las raíces durante el periodo. Con respecto a la cantidad de agua, en aquellos suelos con más agua hay mayor tendencia de sufrir una condición de estrés, lo que puede resultar en un daño por congelamiento para las raíces y por lo tanto reducir la respiración del suelo de los suelos. Por el contrario, la inhibición de la respiración del suelo en el contenido de agua bajo reduce el contacto entre el sustrato y las enzimas extracelulares
de los microbios involucrados en la descomposición. Los microorganismos en los suelos trabajan juntos para afectar la respiración del suelo, lo cual el efecto negativo de los hongos puede deberse a sus hifas por los agregados en el suelo, lo que de cierta manera reduciría la actividad microbiana en los suelos. Conclusiones. En comparación con los paisajes verdes urbanos, los bosques remanentes irregulares tenían la respiración del suelo más alta, pero sus respuestas a la temperatura y biomasa de las raíces finas fueron más modestas que las de los paisajes verdes urbanos, que principalmente benefician la captura de carbono y mitigan el cambio climático. En la temporada de crecimiento, los mecanismos de respuesta de la respiración del suelo, del contenido de agua, fueron similares en los bosques remanentes en parches y los bosques verdes urbanos. Hubo mayor eficiencia en el uso de agua de los paisajes verdes, lo que puede aliviar la respiración y la sensibilidad de la temperatura y disminuir las pérdidas de carbono del suelo. Hubo dos factores impulsores en la respiración del suelo de los bosques remanentes en parches, que fueron la temperatura del suelo y la biomasa de las raíces finas. Apreciación crítica. El texto es relevante para conocer las respuestas frente al estrés biótico de paisajes urbanos, donde la variable principal fue la respiración del suelo. Y también a eso se adhiere que la biomasa del suelo, tanto como la temperatura, también son principales condicionantes para determinar la respiración del suelo. El impacto social es el aporte a la ecología forestal porque dio a conocer factores claves que influyen en la mitigación del carbono. También se hablaron de sus mecanismos. Esta información facilitará los tratamientos de la sombra de las plantas, de los jardineros, agricultores y entre otras personas relacionadas con el tema. Las gráficas por lo general fueron sencillas de interpretar y el texto en general cumple con su función informativa. Sin embargo, los métodos asociados a la investigación son algo dificultosos de comprender. Gracias.